Bien, Copa Mundial de Fútbol. Ya estamos viviendo todo lo que pasa en este gran torneo. Y aquí en el podcast La Remontada tenemos un invitado de lujo, un colombiano, Santiago Marulando. Bueno, yo lo conozco como Santi, porque pasamos el curso juntos, el posgrado internacional de periodismo deportivo allá en La Habana. Así que bienvenido a La Remontada, Santi, ¿qué tal? Duan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, qué inmenso placer reencontrándonos aquí, aprovechando los medios que nos los permiten y por supuesto entrando en contacto con ese lindo país en donde hemos estado, que es Cuba, y Sí, por supuesto con un inmenso placer de estar con ustedes. Qué bueno también aquí está Fran. tener la oportunidad de hablar con un colombiano que conoce más de cerca la selección de Colombia, que es una de esas grandes aspiraciones dentro de América para irrumpir en fases decisivas del Mundial. Ujú. Así mismo es. Vamos a hablar primeramente de Colombia. Santi, ¿cómo se preparó el equipo cafetero para esta Copa del Mundo? ¿Qué aspiraciones tú le ves a tu país en el Mundial? Y bien, Duan, la selección ha tenido una preparación importante para lo que es esta Copa del Mundo y hay algo muy interesante y es las selecciones a las que ha tenido que enfrentar Colombia, con los que ha enfrentado Colombia a esta Copa del Mundo para poder llegar bien. ¿Y por qué lo hablo? Porque ha habido selecciones de renombre y ha habido selecciones que no han tenido tanto nombre como para poder llegar hasta esta competencia. Y estamos hablando de que Colombia se enfrentó a selecciones importantes y otras que, digamos, no lo son tanto, si lo miramos desde el punto de vista específico, lo que representan en el ranking FIFA o la historia que tienen esas selecciones. Los últimos 4 partidos de Colombia han sido contra Croacia, contra Francia, contra Costa Rica y contra Jordania. Y empezando a mirar esos partidos y en la preparación que ha tenido Colombia para ello, pues uno podría pensar en cierta prevención para lo que sea la Copa del Mundo, porque con Croacia pierde 2-1, contra Francia pierde 3-1, pero le gana a Costa Rica y le gana también a Jordania. Y a partir de ahí uno dice, bueno, ¿cuál ha sido la preparación de Colombia y para qué puede estar la selección de Colombia si pierde contra las selecciones importantes, contra finalistas como son Francia y contra Croacia, pero hace la tarea contra las tareas de Costa Rica y contra Jordania? Y todo ello yo creo que sirve sobre todo para aterrizar lo que es el equipo y para darse cuenta cuál es el lugar que puede tener Colombia, sin decir que no le pueda ganar una selección grande, pero por lo menos para no llegar con un triunfalismo a la Copa del Mundo, que muchas veces ha sido un aspecto negativo para la selección cafetera. Pasó en los tiempos de Valderrama y en los tiempos de Rincón y en los tiempos de Asprilla con selecciones importantes. Al campeonato del mundo de Rusia se llegaba después de haberle ganado a Francia en un partido también de preparación importantísimo, tremenda remontada, goles de Radamel Falcao, lo de Qatar ni siquiera se fue, pero a este punto de la vida, a este punto para entrar a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, pues Colombia ha tenido rivales con los que se ha sabido foguear. Entonces, rivales que le dan a Colombia el protagonismo, como Jordania y como Costa Rica, y a los que les ha ganado, teniendo que hacer la tarea, pero rivales también que le han puesto una medida, como lo son Francia y como lo son Croacia, que si bien se perdieron, hay puntos desde ahí para resaltar y sobre todo para hacer lo más importante, y es que esos partidos, más allá de ganarlos, sirvieran para poder ajustar elementos, para poder ajustar aspectos futbolísticos y que se pudiera llegar bien a la Copa del Mundo. Entonces yo siento que la preparación ha sido idónea. Es cierto que se ha perdido contra este par de selecciones, se le ha ganado a las otras dos. Me parece que la vara de Colombia debe ser mirando a esas selecciones importantes, porque para eso está, y que lo haya hecho y que luego haya enfrentado a otras selecciones que no tienen tanto renombre, pues habla de lo que debe ser la preparación y sobre todo de los diferentes tipos de rivales a los que se puede enfrentar Colombia en la Copa del Mundo.
Bueno, un análisis bastante completo, Frank, Sí. de cómo se preparó Colombia, partidos anteriores y cómo lo ve Santi para esta Copa del Mundo. ¿Qué dudas tú tienes, Frank, al respecto? Santi me ha quitado un poco la ilusión que yo tengo con esta Colombia a partir de aterrizar esto con lo que sucedió contra Croacia y Francia, claro, porque uno tiene las expectativas altas teniendo en cuenta las figuras que tiene Colombia, sobre todo desde el medio campo hacia adelante, empezando por el Lucho Díaz, que tuvo un temporadón con el Bayern Múnich y es el referente más que el histórico James Rodríguez en los últimos años para esta selección. Y pues eso anima a pensar, además de las eliminatorias mundialistas que tuvieron, que Colombia puede hacer un gran papel. Es cierto que entre las debilidades está cuando le toca enfrentar a rivales con mayor jerarquía, a rivales que tienen una defensa un tanto organizada, que no logran encontrar las posibilidades reales para perforar la portería, y que esa ha sido la principal fortaleza de este equipo de Colombia. Ahora, Santi, teniendo en cuenta que Colombia ni siquiera clasificó al Mundial pasado, que otra vez regresan a un Mundial, que este tiene un formato mayor, que está en un grupo donde se pintan como uno de los favoritos para avanzar de manera directa. ¿Tú ves a esta Colombia repitiendo el resultado de cuartos de final del 2018 o qué probabilidades hay de que pueda suceder esto, independientemente de que se enfrenten en el camino con alguno de esos grandes favoritos, de esos 6 favoritos que dan? Yo creo que Colombia debería estar en esa instancia. Hombre, uno siempre piensa que la selección de uno y tiene la ilusión de que sea campeona, pero luego uno dice, bueno, las cosas son difíciles, hay selecciones que también llegan con esa aspiración, como lo son las grandes potencias del mundo, y hay que pensar hasta dónde puede avanzar la selección de Colombia. Y yo creo que hay factores importantísimos que pueden jugar en ello. Yo creo que lo mínimo de Colombia, por lo menos para igualar lo que hizo en Brasil y lo que terminó también haciendo en Rusia contra Inglaterra, que terminó siendo eliminada en Brasil, lo eliminó el local Brasil, es que llegue a los cuartos de final. Y yo creo que si Colombia llega hasta unos cuartos de final, se puede dar por satisfecho. Por supuesto, reiteramos, es un equipo que está para competir, es un equipo que lleva mucho tiempo jugando juntos, tiene jugadores que están también para poder llegar hasta las instancias finales, hasta una semifinal sería un lujo, superaría completamente las expectativas, pero yo pienso que lo mínimo de Colombia o lo que se espera, por lo menos son los cuartos de final. A partir de ahí se empieza a tener un resultado que es mucho más satisfactorio y tal vez inesperado. Pero hay algo importantísimo que hay que tener en cuenta, y es que al final en este tipo de torneos la suerte siempre termina contando un poquito, el sorteo termina contando un poco. Italia es campeona del mundo en 2006 e Italia se termina enfrentando a un rival de peso ya en las semifinales, porque gana su grupo, en los octavos se enfrenta creo que a Ucrania o Australia, creo que era en los octavos, en los cuartos, perdón, se enfrenta a Ucrania. Esto solo como para poner un ejemplo. ¿Y por qué lo digo? Porque fíjense lo que puede pasar con Colombia, y es que Colombia comparte su grupo, lo comentábamos ahorita, con Portugal, con Congo y con Uzbekistán, que es el partido con el que debuta. Ahí podemos hablar de que Colombia está para clasificar dentro de los 2 primeros, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. De no ser así, sería un fracaso estrepitoso en la Copa del Mundo. El último partido es contra Portugal, que es el partido contra el que yo creo es el rival más exigente. Seguramente Portugal también lo ve así, pero Portugal tiene un equipo fácilmente para ser campeón del mundo. Pero Colombia está para mirarlo a los ojos, Colombia está para jugarle ese partido mano a mano. Y ese partido, ¿qué trascendencia tiene, qué importancia da en la proyección de la Copa del Mundo? Y es que parte con un rival complicado. Claro, ¿no? Pero a partir de lo que pase en ese partido se decanta lo que va a ser la Copa del Mundo para uno y para otro. ¿Por qué? Porque el primero de ese grupo, del grupo K, sea Portugal o sea Colombia, se va a enfrentar contra el segundo del L. Y el segundo del L, si las cosas futbolísticamente se dan, va a ser Inglaterra o va a ser Croacia en los 16avos de final. Por lo que ese partido entre Portugal y Colombia, casi siendo ambicioso, te da un paso hasta los octavos de final y a partir de ahí hasta los cuartos, porque es que en 16avos te vas a enfrentar con Inglaterra o contra Croacia. Y si le ganas a Inglaterra o a Croacia,
el rival de los octavos de final va a ser España. Entonces, Sí, eso lo estaba pensando, sí. claro, imagínate lo que va a hacer esa llave. El que pase segundo, el que pase primero, se va a enfrentar en los octavos, en los 16avos contra un tercero. Y ahí ya la paridad empieza a ser diferente. Y ahí ya el sorteo y ya las llaves se empiezan a ser distintas. Por lo que ese partido contra Portugal, más que por ganar el grupo, es por darse una proyección también en la Copa del Mundo. Entonces Colombia deberá entender, depende de cómo se den las cosas, si tiene la ventaja de jugar ya tal vez posicionado con 6 puntos, habiéndole ganado a Congo y a Uzbekistán, como debería ser, si se dan las cosas, a jugarse el todo por el todo contra Portugal, porque si se le dan las cosas contra Portugal, lo gana o queda primero del grupo, pues sabe que su proyección va a ser más fácil hasta los cuartos de final, quedando primero que quedando segundo, pero ojalá las cosas se den y Colombia tiene que estar para enfrentar a cualquier rivales, pero hay que mirar el desgaste que también generan las grandes potencias del mundo y ojalá Colombia pueda clasificar primero para evitar por lo menos en esos primeros registros de playoffs a las grandes potencias del mundo. ¿Cómo tú ves, Santi, la figura como tal de Colombia? Porque se espera mucho de un Luis Díaz que lució fantástico en la temporada, pero también vemos a un James Rodríguez que tiene buenos torneos mundiales, de hecho fue hasta líder goleador de una Copa del Mundo, pero es una incógnita, no sabemos con qué potencial pudiera vestirse James Rodríguez representando a Colombia para este torneo. ¿Cómo tú ves las principales fortalezas entre los jugadores de Colombia? Y bien, yo creo que esa es la gran incertidumbre que se suscita incluso aquí en Colombia, y es cómo debería jugar Colombia y con qué nombres debería jugar Colombia. Sin lugar a dudas, la joya de la corona es Luis Díaz. Ese es el jugador emblema hoy día de Colombia, será titularísimo, nadie lo discute, y yo creo que por ahí pasa la atención también de los equipos rivales. Y James Rodríguez juega muy poco en sus clubes, juega demasiado poco. Bien lo decías, Duván, fue goleador en la Copa del Mundo de Brasil, el mejor gol de la Copa del Mundo de Brasil en el ya lejano 2014, han pasado 12 años, pero hace apenas un año fue el mejor jugador de la Copa América, llegó a la final con Colombia y fue el mejor jugador de la Copa América, en una situación muy similar, sin jugar demasiados minutos. En los amistosos que ha jugado con Colombia, está en un estilo más o menos similar. Es decir, un jugador que llega sin demasiados minutos en su club, pero que se pone la camiseta de la Selección Colombia y marca diferencia, sin correr demasiado, sino jugando, sabiendo ubicarse, tocando bien la pelota, dando pases en profundidad. Y yo creo que la presencia de James Rodríguez es importante para Colombia por lo que aporta. Es un distinto, es un diferente cuando se pone la camiseta de la Selección Colombia. Y por la historia reciente que ha tenido Néstor Lorenzo como entrenador en Colombia, pues uno pensaría que James Rodríguez va a ser titular y va a jugar con la selección de Colombia. Pero a mí particularmente, esta es una percepción absolutamente personal, porque todo el mundo da por sentado que James Rodríguez sea titular, pues no me sorprendería si fuese suplente y llega desde otro rol para aportar en otro momento del partido. Porque hay otros jugadores que también podrían cumplir con esa función, pero por lo que ha mostrado Colombia en los amistosos y lo que ha mostrado el técnico y la confianza que se tiene en él, y además por el juego, porque eso no hay que esconderlo, el juego que tiene James sería titular y junto con Luis Díaz son los jugadores más importantes, eso sumado pues con los volantes de la primera línea, con John Arias que viene en un gran momento, con el delantero que va a utilizar y con un equipo que ya tiene muy conformado Néstor Lorenzo como seleccionador de Colombia. Santiago, tú hablabas de la Copa América, yo recordaba el espectacular evento que tuvo Colombia allí, que sobre el terreno fueron mejor equipo que Argentina, que a posteriori fueron los campeones de América. Y quiero saber, tú que sigues allá en Colombia, que se sigue mucho más, y bueno, tenemos la suerte de tenerte aquí para que desmenuzar un poco lo que puede hacer Colombia a partir del pasado reciente. ¿Qué necesita Colombia para activar el modo Copa América en este mundial? Y también quiero que me ofrezcas una comparación en cuanto a calidad de plantilla o los aspectos que tú quisieras en relación a la Colombia cuarto finalista de un mundial y la Colombia de esta edición. Bien, Frank, en cuanto a esta última pregunta, yo creo que hoy Colombia, si se mira el plantel, si se mira nombre por nombre, el único jugador que está en un equipo top es Luis Díaz. Los demás están en equipos que si bien no son de última categoría, pues no son de los equipos top del mundo. Sí. Y eso marca una diferencia respecto de los equipos que se tenían en otros momentos. Hablábamos
En las otras Copas del Mundo de Radamel Falcao García, no jugó Brasil, pero sí jugó Rusia y solamente mencionar ese nombre ya hacía temblar a cualquier defensa, terminó marcando goles en Rusia. Hablábamos de James Rodríguez, que llegaba también de jugar en los grandes clubes del mundo, después de Brasil, él jugaba en Mónaco, después de Brasil jugó en el Real Madrid, pasó por el Bayern Múnich y por otros equipos importantes. Juan Guillermo Cuadrado, jugaba en los grandes equipos de Italia y tenía una gran relevancia, y así podríamos mencionar otros nombres. Hoy en día, Colombia no tiene esa plantilla de renombre, no tiene jugadores en los equipos top del mundo. Reiteramos, el único es Luis Díaz. Entonces yo creo que ahí se marca una diferencia, y eso puede marcar cierta experiencia en la Copa del Mundo, porque al final la experiencia para enfrentar ciertos partidos, ciertas situaciones, ciertos contextos terminan sumando. Entonces yo creo que si en algo se saca diferencia de esos equipos que llegaron a los cuartos de final en ese momento es precisamente eso, la experiencia, la personalidad para saber enfrentar ciertos contextos. Hoy Colombia, por lo menos desde los jugadores, no lo tiene, por lo menos desde la plantilla, desde los clubes de los cuales vienen. Sin embargo, sí son jugadores que tienen roce internacional, que han jugado en equipos importantes, aunque no se haya mantenido, y que conocen bien el contexto y conocen los jugadores, porque muchos de los jugadores que están hoy en la selección de Colombia son jugadores europeos, por lo que conocen a los rivales, por lo que conocen a los jugadores, y al final enfrentarlos no es una novedad ni es una sorpresa. No están acostumbrados tanto a definir finales, a jugar los partidos más importantes, pero conocen el nivel, conocen el roce, y al final como grupo, como equipo, se han venido consolidando durante los últimos años. Pasó en la Copa América, y este es un equipo que sale prácticamente de memoria durante los últimos años, por lo que yo creo que Santi, más allá de esa circunstancia, están para enfrentarse a cualquier rival porque se conocen entre ellos y hay un equipo, Liván. Sí. Pero ¿quién conoce a Uzbekistán o quién conoce al Congo? Son países que te pueden jugar muy fuerte, y precisamente por eso, porque tú no sabes cómo es que están jugando. De hecho, el Congo lo vimos muy bien en los partidos de preparación, un 3-0, si mal no recuerdo, al conjunto de Serbia, me parece. Entonces, ¿cómo plantearse Colombia ante estos equipos que tú no sabes cómo es que están jugando? Claro, y la Copa del Mundo siempre tiene sorpresas. Sí. Es inolvidable cuando Costa Rica termina eliminando a Inglaterra, Uruguay y otro rival de peso que no se quedó en penales contra Holanda, en penales. Sí, y eso lo hizo Costa Rica. Si no hubiese llegado a la semifinal. Sí, esto es fútbol, y hay que jugarlo, y hay que ir para adelante, y ese tipo de cosas pueden pasar, ¿no? Ahora, nosotros, yo creo que todo el país lo piensa, estamos pensando en que Colombia clasifique. Esto no es despreciar ni meritar a algún rival, sino que uno futbolísticamente entiende que es superior, porque ¿quién puede dudar que Portugal es el que va a estar a la cabeza del grupo, es el que lo va a disputar con Colombia, y así revisándolo por todos los grupos? Entonces, en teoría uno pensaría que Colombia debe pasar esos escollos, pero de ahí la importancia también de los últimos rivales que enfrentó, como para asegurarse de eso, se preparó, además de con esas grandes potencias, con Costa Rica y con Jordania, y entiende el tipo de juego que podrían tener este tipo de seleccionados. Por supuesto que revestirán dificultad, por supuesto que hay que jugar los partidos y que puede pasar cualquier cosa, pero por la preparación, por la plantilla, por el peso específico, por los nombres, Colombia debería estar disputando el primer puesto con Portugal, y de nuevo, no sin demeritar a los rivales, hay que ganarlos y empezar más a pensar en cómo enfrentar a los equipos que futbolísticamente sí pueden proponer más de lo que puedan hacer Uzbekistán o puedan hacer Congo. Claro, todo esto se puede acabar cuando Colombia juegue el miércoles contra Uzbekistán y le dé una sorpresa y estemos diciendo que le ha dado un golpe, ¿no? Recordemos que Argentina pierde un partido cuando se encaminaba a ser campeona del mundo en la primera fase, y era increíble, se vienen dando modificaciones y demás. Entonces ese tipo de cosas pueden pasar, pero el pensamiento de Colombia tiene que estar con las dificultades que le propongan estos equipos para las grandes elecciones y para el partido contra Portugal, que decanta lo que va a ser la Copa del Mundo en adelante. Claro. Bueno, Fran, yo ahora puedo entender más
cómo Sí. se ve Colombia para esa Copa del Mundo. Un análisis bien objetivo por parte de Santi. O sea, pudiéramos entender de que sí, él nos confirma, porque ha seguido a Colombia desde hace ya más de 4 años, porque precisamente Colombia no estuvo en la anterior Copa del Mundo, de que sí, Colombia debe clasificar, es favorito para clasificar, pero el hecho de que Colombia llegue por lo menos a cuartos de final sería una gran actuación para el conjunto cafetero. Así que muchas gracias, Santi, por estar con nosotros en la remontada, en esta entrevista que hicimos contigo. Y de todas maneras, estos son pronósticos, esto es lo que vemos de manera objetiva, pero si Colombia avanza a los cuartos de final, si Colombia llega a estar entre los 4 grandes de esta Copa del Mundo, vamos a sentirnos muy bien, porque somos latinos, hablamos el español, estamos en América y por supuesto, así que todo el apoyo desde Cuba para el equipo de Colombia. Gracias, Santi. Así es, gracias, Santi. Oye, Santi, me voy a comprometer El con algo. agradecimiento para... Sí. Colombia, Sí. yo estoy seguro de que va a clasificar a próxima ronda, porque al menos clasifican los 8 mejores terceros. Volver sobre el tema, Sí. hacer una visión de Colombia de acuerdo ya con otras herramientas en relación a lo que hicieron en la fase de grupo y a quién pudieran enfrentar en la fase decisiva. ¿Está bien? Sí, 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 por Sí, supuesto. claro, porque más sí, adelante, más adelante. por supuesto, Estaría muy bien, claro. por supuesto, Está bien. ¿no? Después del miércoles el pentagrama empieza otra vez a diagramarse respecto de lo que vamos contra Uzbekistán, ¿no? Que esperemos que sea así y decididamente después de Portugal hay que verlo con una mirada distinta en función de a qué parte del cuadro vaya Colombia. Está bien, gracias, compadre. Gracias. Todo el Un apoyo. agradecimiento también para ustedes por esta comunicación y por supuesto por el voto de confianza desde aquí, desde Colombia.